En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos con nuestro espacio de consultas 915 33 18 51 y con Pepe Baina, director de bolsas y futuros.com. Pepe, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. IBEX 35, Eurostock 50. Niveles de... Uy, que me trabo. Niveles a vigilar en el muy cortito plazo. ¿Cuáles? Bueno, pues de momento el IBEX lo que vemos es mucha fortaleza, ¿no? Vemos que realmente el nivel que superó, que ahora debería ser la referencia, está en la zona un poco alejada, en la zona de 13.500, aunque es verdad que, bueno, pues hace 2 viernes vimos esa caída puntual, ¿no? Por el tema de, otra vez, de Trump y los aranceles con Europa, y marcamos un mínimo ahí interesante, porque fueron en la zona de 13.858 y a partir de ahí ya vimos una reacción bastante fuerte, es como una mecha. Cuando vemos una mecha así, normalmente los mínimos de la mecha suele actuar como soporte. La pérdida de ese nivel ya nos daría una situación un tanto peligrosa, pero sobre todo si perdiéramos los 13.500 es cuando veríamos problemas de verdad. Por arriba, bueno, pues parece que lo normal es que continúe subiendo, ¿no? Que está consolidando bien. Ahora, ¿qué necesitamos? Pues bueno, estamos viendo unas pequeñas velas negras. Necesitamos ver la superación de una de esas velitas negras que hemos visto ahí, por ejemplo, los máximos de ayer, en la zona de 14.180, ¿no? Si hoy superáramos esos niveles, probablemente volveríamos a hacerlo bien. En cuanto al Eurostock, pues bueno, lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Lo está haciendo mejor que el IBEX. El IBEX está últimamente un poquito más flojo que el resto, quizá por los bancos que no acaban de tener mucho brío. Y bueno, lo que vemos es que por abajo, pues yo le pondría el soporte que hablamos, ¿no? De la zona de los mínimos de hace 2 viernes, en la zona de los 5.255. Ese nivel no me gustaría que lo perdiera. Y por arriba, pues bueno, si superara este nivel que aquí hizo un pequeño rechazo al alza en la zona de los 5.463, ahí nos daría seguramente un nuevo impulso. Buscaría ya esa zona de máximos históricos en la zona de 5.570 y bueno, a ver si lo supera. Bueno, dentro del mercado americano, Dow Jones y Nasdaq, ¿cómo los ves en el cortito plazo? Bueno, pues vemos a un Dow Jones que realmente ha recuperado su media de 200 días. Eso es una situación bastante positiva. Y ahora, pues después de una consolidar por encima de la media de 200 siempre es bueno. Es decir, en este caso se perdió la media de 200 de forma bastante fuerte, la recuperó y ahora está consolidando bastante bien. ¿Qué nos encontramos? Pues con una resistencia bastante clara y bastante importante en la zona de los 43.000. Ese nivel en el Dow Jones es la clave, ¿no? De hecho, podríamos incluso vislumbrar un pequeñito hombro, cabeza, hombros en esta zona, de modo que si se superara esos niveles probablemente hubiera un movimiento al alza interesante. Y luego tenemos pues el Nasdaq que me preguntabas. Pues bueno, pues el Nasdaq lo sigue haciendo muy bien. La verdad es que está muy fuerte, ya muy cerca de sus máximos históricos de nuevo, en la zona de 22.185. Y lo que vemos, eso sí, es que hay que ir ya diferenciando por empresas, ¿no? Hay algunas que lo están haciendo bastante mejor que otras, pero realmente el índice en sí está muy fuerte. Parece que después de una subida muy fuerte ha consolidado y ahora está rompiendo al alza, ha superado esta pequeña vela negra. Y bueno, lo dicho, hay que ver cómo se comporta en la zona de los 22.185, a ver si es capaz de llegar, y ahí si lo superará, pues bueno, pues nuevo tramo alcista, incluso estando en verano, vamos. Vale, voy a ir con los oyentes. 609 22 47 16. Buenos días. Me gustaría que me hiciesen un análisis de la acción Solaria con sus soportes y resistencias. Y también me gustaría saber qué niveles debe superar esta acción para dejar de ser bajista de medio y largo plazo. Muy bien. Muchas gracias, Pablo Madrid. Gracias, Solaria. Bueno, Solaria es uno de los valores típicamente bajistas de la bolsa española desde hace mucho tiempo. Llevamos una caída muy fuerte. Y bueno, de vez en cuando este tipo de valores lo que hacen es que tienen una subida así como muy violenta, pero el problema está que la mayoría de las veces se queda en nada, ¿no? Y vuelve otra vez a perder todo lo ganado e incluso más, ¿no? Lo hemos visto varias veces. Ahora es verdad que, bueno, pues podríamos estar en una de esas situaciones en la que hay un arranque muy fuerte. Claro, ver unas acciones cerca de 6
cuando valían 32 o 33, pues bueno, pues da la impresión de que es muy barata, pero yo de todas maneras no me acabaría de fiar. Hay una norma técnica que es bastante interesante, y es que no es necesario solo que el precio supere la media de 200 días, sino que lo importante es que la media de 200 días acabe por girar y tener tendencia alcista. Para eso, ahora mismo hemos visto una ruptura de la media 200, pero la media 200 sigue teniendo pendiente negativa. ¿Eso qué significa? Significa que este movimiento alcista ahora se tiene que consolidar y tiene que demostrar que no ha sido flor de un día y que a partir de aquí otra vez vuelve la fortaleza. Ahora, ¿qué está haciendo? Pues hoy está corrigiendo, algo normal después de todos los días de subida, y ahora hay que ver cómo es esa corrección, ¿no? Si al final aquí nos pasamos unos días corrigiendo y mantenemos la media de 200 días y luego, después de unos días o incluso una semana, vemos de nuevo otra vez fortaleza, yo creo que podríamos pensar que algo está cambiando de verdad ya a nivel de fondo y a nivel de tendencia. Es decir, que estos máximos en la zona de 9,64 que marcó precisamente ayer, hoy ha marcado 9,62, yo creo que es el nivel a batir, pero es el nivel a batir una vez veamos una consolidación. Es decir, que necesitamos, primero, que consolide tranquilamente, y luego, si después de una buena consolidación supera máximos, ahí ya podremos llegar a la conclusión de que hay un cambio de tendencia en Solaria, y por supuesto, Solaria, si cambia de tendencia desde aquí, el potencial es muy grande, pero cuidado, porque muchas veces estos arranques son arranques en falso y se pierde todo lo ganado. Así que yo todavía no estaría pensando en comprar Solaria. A través del canal de YouTube dice uno de los oyentes, ¿cómo ve el analista una entrada en Acciona? Bueno, pues Acciona es un valor que a mí sí que me gusta. Vamos a ver, yo creo que lo tengo por aquí. Eso, mírate Acciona. Es un valor que bueno, lo pongo. Es un valor que la verdad es que ha tenido una situación muy positiva, superando una resistencia importante. El problema está que desde que ha superado la resistencia ya se ha disparado, ¿no? Entonces ya el punto de compra ya no es el óptimo. Este valor en el consultorio de bolsa de por la tarde lo recomendamos justo cuando superaba la zona de 133, que era la zona clave. A partir de ahí, pues bueno, pues ahora lo ha hecho muy bien, ha tenido un primer movimiento fuerte, y ahora lo normal es que tenga una corrección. Es decir, los valores no hay que entrar después de una subida así de fuerte, no después de un escape. Hay que buscar o un punto de ruptura, como fue el caso de los 133, o bien después de que ya nos ha demostrado que es alcista, buscar recortes para comprar. Aquí, ¿dónde podría haber el recorte? Pues no sé, podría llegar a la zona de 145, a lo mejor otra vez. Yo creo que deberíamos ver la consolidación como es. Tiene que consolidar, tiene que tomarse un descanso, es decir, que los trenes no se cogen en marcha, se cogen en las paradas, ¿no? Aquí ha subido mucho, ahora parece que quiere tener una parada, y bueno, pues hay que vigilarlo, y en los recortes es un valor totalmente interesante para comprar, porque una vez ha hecho esta especie de doble suelo, muy probablemente y con tiempo acabe yendo a la zona de máximos, pero de momento yo creo que el punto óptimo de compra ahora no es, habría que esperar un poco ese recorte. Muy bien, voy ahora con María, buenos días. Hola, buenos días. Mire, quisiera entrar para medio largo plazo y estoy dudando si hacerlo en Grifols, Farmamar o Puig. Agradecería me aconsejaran cuál es la mejor, si en las tres o en ninguna. Vale, muy bien. Por favor, ¿me puede dejar al teléfono, que a veces se va la sintonía? Estupendo, sin problema. Gracias. Grifols, Farmamar o Puig, ¿con cuál? ¿O las tres o ninguna? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Vamos a ver, por una parte vamos a empezar con Grifols. Grifols es un valor peligroso. Es un valor que ha tenido una caída muy fuerte. La empresa tiene problemas de deuda. De hecho, incluso Standard & Poor's ha dejado de calificarla porque no es capaz de saber la deuda que tiene. Y esto siempre es una situación de inestabilidad en una empresa. Entonces, bueno, cuando ocurre esto, es verdad que parece que todo lo malo puede haber pasado y desde aquí podría subir mucho, pero es un valor extremadamente peligroso. De momento lo que necesitaríamos es que superara la sucesión de máximos y mínimos decrecientes, que en este caso está alejado. O
O sea, está por encima de los 12. Es decir, que a mi modo de ver es un valor que no hay que tener en cartera, y solo caso de que superara esos 12 y consolidara bien por encima de esos 12, podríamos plantearnos alguna compra siempre con un stop más o menos cercano. El caso de PharmaMar, bueno, el caso de PharmaMar es muy diferente. PharmaMar es muy alcista, PharmaMar es un valor con mucho potencial y es un valor que técnicamente, después de la caída tan fuerte que tuvo, ha girado muy bien, ha tenido un primer impulso, desde ahí ha tenido una corrección, ha apoyado a la media 200 y ha vuelto a arrancar. Es verdad que el nivel de compra más adecuado hubiera sido comprando en el arranque, pero ahora después de la consolidación y que está atacando de nuevo estos máximos, parece momento que se puede volver a entrar. Yo esperaría que superara los máximos de estos dos últimos días, la zona 91.80. O sea, pondría un stop de compra, os compraría si superara la zona 92. Ahí compraría claramente, pero siempre habría que poner un stop. Vale. De momento el stop está un poco alejado, en la zona 84, aunque ya si superara ese nivel ya podríamos poner el stop en la zona 86,8. Pero es un valor que a mí sí que me está gustando mucho. Y creo que tanto por la empresa, lo que es la empresa, por el gráfico, sería sin duda mi candidata a entrar en cartera. De hecho, bueno, yo ya la tengo en cartera, ¿no? Vale. Luego tenemos a Puig. Puig es un valor muy interesante, ¿no? Porque es uno de esos valores que yo tengo en el radar, pero que no he comprado todavía. ¿Por qué? Pues porque está en una situación ahora mismo de intentar girar al alza, pero todavía no lo tiene claro al 100%. Es decir, que estamos hablando de un valor de calidad, es un valor que los últimos resultados nos han demostrado que es una empresa de crecimiento, que lo está haciendo bien, está en un sector complicado, que es el sector del lujo, que lo ha pasado muy mal, pero en algún momento este sector girará y lo hará bien, y creo que en ese momento Puig lo puede hacer muy bien. ¿Qué pasa? Que aquí veíamos un soporte, una zona de soporte importante, entre 17.10 y 17.45. Hemos visto aquí cómo ha vuelto a esa zona, no ha podido de momento, por lo que necesitamos claramente que supere esa zona de 17,5. Si supera 17,5, nos podemos entrar perfectamente dentro de este valor, arriesgar €1, poner un stop por debajo de 16,5, pero probablemente tengamos muy buenos resultados. Pero necesitamos que supere ese nivel. Vale. Voy ahora con Francisco. Buenos días. Sí, buenos días, Susana. Vamos a ver, señor Bainaz. Le quería preguntar por las acciones de la bolsa francesa, Rémy Cointreau y Arkema. Rémy Cointreau, no sé, parece como si hubiera empezado a cambiar un poquito esa tendencia tan bajista que tenía. Entonces, a ver si tanto en Rémy Cointreau como en Arkema es momento de entrada. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Rémy Cointreau, ¿entrarías? Vamos a ver si encuentro el código, que no sé si lo tendrás tú por ahí. A ver, lo busco. Sí, porque la otra era Arkema, esta creo que es más Vale, fácil. vete mirando Arkema Sí. y me busco yo la otra. Sí, Arkema Mira, la tengo ya. Rémy RCO, Roma, Cáceres, Orlando. Vale, bueno, tenemos aquí Arkema, que bueno, pues vemos que claramente, ¿no? Solamente echar un vistazo ya vemos que es un valor bajista, ¿no? Cuando veamos esta situación en un valor en la que vemos máximos y mínimos decrecientes claramente, no tenemos que pensar en comprar a ver si pillamos los mínimos. Lo que tenemos que pensar es que si no hay un giro, pues es un valor a no comprar. Ahora mismo, ¿qué vemos? Pues que está por debajo de la media 200, la media 200 tiene pendiente negativa y tiene máximos y mínimos decrecientes. De momento, además, está lejos la situación de darnos compra, porque estaríamos hablando de superar la zona de 85 y estamos a 60,8, o sea, está muy alejado. Valor de momento, yo creo claramente para no tener en cartera. Otra cosa es que nos guste mucho el valor y que veamos aquí que ha perdido este soporte y que lo recupera en la zona de 71, aquí marcó un 71,90, 72, y si supera 72, hacer una primera compra para ya, si supera la zona 85, hacer una segunda compra. Se podía hacer un pequeño intento superando esa zona, ¿no? Pero realmente es un valor bajista y yo creo que no hay que buscar compras todavía. Vale. Y luego tenemos a
a ver este valor. Remi Cointreau, ¿no? Y Arkema eran. RCO seguro, ¿no? Sí, RCO, sí. Roma, Cáceres, Colombia. Colombia. Ah, sí, Remi Cointreau, aquí lo tengo, vale. Vamos a ver. Vale, pues bueno, más de lo mismo, ¿no? Un valor claramente bajista, que de hecho este es todavía peor, ¿no? que Arkema, porque lleva una caída mucho más fuerte, desde la zona de 220 hasta la zona de 40, y bueno, pues es una situación de verdad para olvidarse de este valor. Aquí tenía un soporte muy muy importante en la zona de los 80, los perdió después de una caída muy fuerte y ha seguido cayendo y ha perdido otro 50%. ¿Qué decir? Que lo mejor es no estar. ¿Cuándo podría girar? Pues bueno, a ver, ahora mismo es verdad que superando esta zona de aquí nos daría una primera señal de fortaleza, ¿no? Estamos hablando de la zona de los 51,5, pero aún así seguiría por debajo de la media 200. En pura teoría de más largo plazo, hasta que no superara pues yo creo que este nivel, ¿no? Esta zona del último máximo más importante, la zona de 61, no habría que pensar en comprar. Yo buscaría valores alcistas realmente, ¿eh? Los bajistas, dejemos lo que bajen y cuando giren ya hablaremos. Vale. Hacemos un pequeño break porque estamos pendientes de esta recta final de la semana de aranceles, de esas negociaciones con Europa que parece que avanzan, pero sin embargo con China parece que están más tensas. En esta recta final de semana, Trump va a hablar con Xi Jinping y desde Pekín a esta hora se está elevando el tono y están prometiendo medidas firmes si Estados Unidos no cambia el rumbo. También desde Pekín se ha hablado del sector automovilístico y Eva Villanueva de las restricciones a estudiantes en Harvard. Pues sí, no dejan un tema sin analizar a esta hora en plena antesala de lo que la Casa Blanca ha dicho va a ser esa conversación entre Trump y Xi Jinping, y después de que Trump ya haya dicho que es difícil cerrar tratos con el presidente de China. ¿Qué es lo que ha dicho Pekín? Promete esas medidas firmes y le pide a Estados Unidos, a Washington, que se resuelvan las disputas vía diálogo. En ese contexto ha vuelto a rechazar y criticar lo que han sido las últimas restricciones que ha puesto Estados Unidos con respecto a China. Ha reiterado su firme posición en los aranceles de esa sección 301, instándolos a eliminarlos por completo. Sobre la suspensión de las exportaciones de etano de Estados Unidos a China, también contundencia y rechazo, y por supuesto también mirada a lo que ha sido la decisión de Trump de limitar, de prohibir la entrada de estudiantes internacionales en Harvard, y dice China que se opone a politizar la educación. Importante también lo que ha dicho en medio de lo que es la preocupación del conjunto automovilístico mundial, no solo por la férrea competencia, sino por el impacto que está teniendo la restricción de esa exportación de tierras raras por parte de China en las compañías automovilísticas. Dice China que va a intensificar la orientación política sobre el mercado de consumo de automóviles y sobre la competencia. Dice que ha organizado reuniones con asociaciones de la industria automotriz, instituciones de investigación y empresas, y que van a escuchar las sugerencias. Del sector automovilístico, de un Volkswagen, de un BMW, de un Ferrari, de un Porsche, ¿qué opinión tienes? ¿Ves oportunidad? ¿Lo has descartado de tu cartera? ¿Cómo lo ves? De momento es un sector que está fuera de mi cartera, pero aparte de que las noticias no son buenas, el gráfico tampoco lo es, ¿no? Entonces, al final, los gráficos suelen muchas veces respaldar las noticias. Ya hace tiempo que este tipo de valores automovilísticos están en corrección, tienen sus rebotes, pero al final vuelven a caer. Y bueno, es verdad que da la impresión de que en algún momento podrían girar, pero hasta que no lo hagan deberíamos estar tranquilos si fuera. Este es el caso de BMW, lo vemos por debajo de la media 200. Tenemos aquí a Mercedes, también claramente por debajo de la media 200. Tenemos a Volkswagen, un gráfico muy parecido a BMW. Y bueno, yo creo que es mejor estar fuera, expectantes, eso sí. Cuando un sector lo hace mal y va bajando, muchas veces baja más de lo que debería y luego el giro es muy interesante, ¿no? Pero en este caso, hasta que no se produzca un giro, en cualquier caso, pues hay que esperar y ya entraremos cuando el mercado nos lo diga.
Muy bien. Voy ahora con nota de audio. ¿No? Buenos días para todos y gracias por atenderme. Por favor, que me analice Pepe las acciones de Eli Lilly, que las tengo compradas a $720. Y si puede ser, que me analicen también las acciones de IAG, que estas las tengo compradas a 3,20. Gracias. Muy bien. A ver, vamos con estas dos. Eli Lilly e IAG. La primera, ¿cuál era? Eli Lilly. Pero la primera, ¿cuál era? Que no... Eli Lilly. Lilly, ¿no? Sí. Sí, vale. Vale, sí. Es que me había parecido, pero como parece un juego de palabras, Eli Lilly. El símbolo es Lilly, ¿puede ser? Eli Lilly. Mírate la otra. A ver. Vale, miro IAG mientras. Bueno, vamos a ver con IAG, que la tengo por aquí seguro. Bueno, si no la buscamos. Vale, bueno, IAG es un valor que a mí me gusta desde hace mucho tiempo. Y bueno, la verdad es que es un valor que lo ha hecho muy bien. Después ha tenido una caída y luego lo ha vuelto a hacer muy bien. Entonces el caso está que por aquí en esta zona pues hablábamos mucho del potencial que tenía, luego tuvo una subida fuerte, aquí habían muchísimas consultas sobre IAG y decíamos que había que tener cuidado porque todos los valores tienden a alejarse de la media de 200 y acercarse, y sin embargo en esta zona de aquí nos dio otra estupenda zona de compra, ¿no? De hecho, desde aquí pues ha tenido una subida muy espectacular y ahora pues estamos otra vez en una situación pues un tanto complicada, ¿no? Porque se ha separado la media de 200, no tanto como antes, pero perfectamente estando en la zona que estábamos de verano podría haber una corrección y luego volver a subir, o podría subir directamente. Entonces, bueno, yo lo que haría es que le pondría un stop por debajo de los mínimos ascendentes que está marcando ahora mismo, como lo tiene comprado a 3.20, bueno, pues le ponemos un stop en 3.72 y aseguramos beneficios. Y a partir de ahí, si cayera, pues en la zona otra vez de 3.20, pues probablemente podríamos plantearnos volver a comprar. El tema de Eli Lilly, ¿sabes cuál es el ticker? Perdona. Mira, lo estaba mirando, pero me he liado. Espera. Lo voy buscando. Mira, mientras que lo encuentro, tenemos otra nota. Buenos días, soy José de Madrid. Felicidades por el programa. Quería saber la opinión del experto sobre Logista. Lleva 2-3 semanas sin movimientos, prácticamente plana. Quería saber si va a llegar, tiene perspectivas de subir o deshago la posición. Gracias. Vale. Mira, Eli Lilly, y luego vamos con Logista. Es Lugo, yema de huevo. O Yemen. LLI, vale. LLI. Vale. Vale, aquí la tenemos, Eli Lilly. Es que tiene un nombre curioso. Bien, bueno, pues aquí tenemos a Eli Lilly, que es un valor tremendamente alcista de largo plazo, que ahora lo que tiene aquí pues es una zona de congestión que podría ser tanto un techo para tener una caída mucho más fuerte como una consolidación para seguir subiendo. Es por eso que es un valor a tener un cierto cuidado con él, ¿no? La zona de los 700 es muy importante. De hecho, yo hablaría de los 700 a nivel de cierre. Si cerrara por debajo de la zona de 700 es un valor a no tener claramente en cartera. Pero luego, por arriba, si mejorara, podría hacerlo muy bien. El problema está de que lleva ya tanto tiempo aquí lateral que podría estar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que necesitamos ver que este rango lateral acaba por superarse al alza. Entonces, yo creo que no es momento de entrar. Porque el problema está que este rango lateral puede seguir mucho tiempo. Entonces, aquí en medio cualquier cosa puede pasar. De hecho, vemos movimientos erráticos, ¿no? De subidas y caídas, un gap al alza, luego gap a la baja. Entonces, creo que es un valor que puede ser muy interesante caso de que recupere la zona de 900, 950. Me parecería súper interesante. Muy malo si perdía la zona de 700, pero ahora mismo un valor para mantenerse al margen. Bien, vamos con Logista. Sí.
Logista, el problema que tiene Logista no es que sea una mala empresa, es una estupenda empresa. El problema que tiene es que ha subido muchísimo. Entonces lleva una subida muy fuerte y en algún momento llegará una corrección acorde a toda la subida, es decir, que puede caer el 50% de todo lo que ha subido. Se podría ir perfectamente a la zona de 20 y no pasaría nada. Técnicamente todavía es alcista porque está por encima de la media de 200, pero ha habido ya una señal de peligro, una señal importante, que es una superación de máximos históricos seguido de una vela negra muy fea que además no ha recuperado, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es lo que llamamos un fallo alcista y normalmente tiene implicaciones bajistas. Es decir, que aquí, después de tanta subida, que se produzca esto, el rebote es muy pequeño en función de la subida que ha tenido y todo esto es una consolidación lateral, lo que nos quiere decir es que si ahora perdiera esta zona de mínimos que marcó en esta primera caída, en la zona de los 27,75, sería un valor tremendamente peligroso. Así que es un valor que yo, si no tuviera en cartera, no compraría a menos que recuperara los 30, y si lo tuviera en cartera, pues o bien aprovecharía un movimiento aquí si se acerca a la zona 29 o así para salirme, y ya si supera 30 me plantearía volver a comprar, o sin duda si cayera de la zona de 27,7, ahí me saldría radicalmente. Vale. ¿Nota? Otra, la última. Hola, buenos días. Soy Andrés de Madrid. Me gustaría hacerle una pregunta a nuestro analista Pepe Bainat, y es cómo ve Farmamar para entrar. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Farmamar para entrar, pero rapidito, Pepe, que me voy. Que ya la hemos mirado, la hemos visto ya. Ya, bueno, me la repite rapidísimo, en un titular. La volvemos a ver. Hombre, lo ha preguntado el oyente. Vale. Un punch. Vale, no, pero como... Que digo yo que como la hemos analizado... Ya, pero yo antes, entiendo que hay muchos oyentes que no se se escuchan todo el consultorio. La volvemos a ver, no hay problema. Que van y vienen, o que están trabajando. Oye, dime. No pasa nada. Farmamar es uno de los valores que más potencial tiene del mercado, a mi modo de ver. Ha apoyado muy bien en la media 200, ha arrancado muy bien al alza. Después de consolidar, está volviendo a arrancar. Creo que si ahora supera estos máximos que está haciendo estos días de 91,8, creo que puede tener otro impulso muy fuerte. El objetivo es superar la zona de 103, 105 y si lo hace, atención porque podríamos ir a la zona de 140 fácilmente. Así que valor muy positivo. Eso sí, habría que poner un stop de momento en la zona de 84 y si superara esa zona de 92, ya el stop estaría en 86,8. Muy bien, estupendo. Pepe Bainat, un placer, cuídate mucho. Igualmente, hasta pronto. Bueno, boletín